Cardiograma. Ah, bueno, pues ahí está. ¿Cómo calcular el eje? Gracias. ¿No? Análisis vectorial, esto sí lo vimos. Y Eso. vimos acá lo de las derivaciones, ¿sí? Exacto, sí, señor. ¿Cierto Eso que sí? también lo vimos. Ah, bueno, si ya lo vimos, entonces sí vimos cómo calcular el eje. ¿Quién recuerda cómo calcular el eje? Si nadie, pues yo con mucho gusto se los repaso para continuar entonces ya con hipertrofias, porque el eje es necesario para las hipertrofias. Y usted quedó con esta, ¿no? Usted quedó con esta figurita, usted la dibujó, ¿cierto? ¿Quién nos recuerda cómo calcular el eje? Profe, dependiendo la onda, como cuántos cuadritos tiene, o estoy equivocado. No sé, porque no sabría decirle, no. Que si era vertical, No les se puse un contaban los plan, una cuadritos, se estrategia. multiplica por... ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuál es la estrategia para determinar el eje del corazón? Eso lo expliqué yo. Si yo ya di esa clase, ya la expliqué. A ver, no es un examen, pues tampoco es por molestarlos. No más para saber si sí les quedó o no. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, pues mira que aquí está en verde. Entonces, el eje del corazón, ¿qué es? El eje del corazón es la dirección en la cual se resume el impulso cardíaco. El impulso cardíaco normalmente está a 60 grados. Entonces, eso va a estar en una de las derivaciones del eje axial. ¿Y cómo la identifico? Tiene dos pasos. El primer paso, identificar la derivación del eje axial más isobifásica. La derivación del eje axial de, por ejemplo, la cerré, la otra presentación. La derivación del eje axial de este electro que vamos a pegar acá, cuando yo encuentre. Entonces, del eje axial es de 1, de 2, de 3, a VR, a VL, a VF. La más isobifásica, el QRS más isobifásico de estas, ¿cuál sería? Que aquí AVF no se ve. Bueno, la que no se ve es de 1, en realidad, ¿no? De 1 es la que no se ve. Se le quedó partido acá, este cachito es de D1, ¿no? Y el nombre de las derivaciones está por debajo, ¿sí? Entonces, contando con que no es de 1, entonces, ¿cuál sería la más isobifásica de estas 6? Contando con que no es de 1. D2, profe. De D2, a ver, D2 tiene la R muy alta y la S no hay negatividad en la S, entonces no es isobifásica. Isobifásico es que la altura de la R, positivo de la R, sea parecido a lo negativo de la S, o sea, desde la raya de 0. Lo negativo de la S es de un valor parecido a lo positivo de la R. Según eso, entonces, ¿cuál sería la más cercana a isobifásico? Que sí, no hay ninguna bien isobifásica. ABL. VL es como la más parecida, ¿cierto? No es exacto, no es exactamente isobifásica. Entonces, ahora. AVF, profe. AVF, dice usted, con Sí. F de Felipe. Pues Sí. mire que AVF tiene positiva la R, pero de la S no tiene nada negativo, ¿sí? O sea que no, ¿cierto? Tiene que ser una que tenga la positividad de la R sea similar a la negatividad de la S. La positividad de la R sea similar
a la negatividad de la S. Lo más cercano acá en este sería VL. ¿Sería Señor, de 3, profe? de 3, lo que usted ve para abajo es una Q, Ah, ok. Sí, porque sí, sí. es la primera. Ah, y eso es importante, yo no dije eso. La primera onda que aparece en el electro, si es negativa es la Q, si es positiva es la R. La S siempre debe venir después de la R, ¿no? Entonces, la primera onda que aparece, si es negativa, en el complejo QRS. Entonces, en este, ¿cuál será de 1, de 2, de 3, AVR, AVL, AVF? ¿Cuál es la más isobifásica? ¿Cuál será la más AVL, profe. isobifásica? Sí, ¿no? ABL, ¿cierto? En este caso, mire que cada formato es diferente aquí. Nombre y debajo el trazado. Nombre y debajo el trazado. Entonces, AVL, el trazado. La positividad de la R es similar a la negatividad de la S. Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, vamos a pensar, ¿cierto? Ahora, que esta derivación, o a pensar, no, a recordar, ¿en cuál ángulo está esta derivación? ¿Sí? Esta derivación AVL, ¿a cuál ángulo corresponde? AVL. ¿Cuál ángulo es? Menos 30. Menos 30. Muy bien. Ahora, para identificar el eje, menos 30, negativo. Sí, menos 30, AVL está en menos 30. Para identificar el eje, entonces el segundo paso es, si ya identificamos la derivación isobifásica y sabemos cuál es el grado, los grados, entonces vamos a identificar la perdón, aquí hay un error grave de conciencia fonológica, se llama eso. La perpendicular a ella. Entonces, a menos 30, la perpendicular sería, a menos 30, la perpendicular sería, perpendicular es quitándole o poniéndole 90 grados. 60, profe. 60, muy bien. Eso ya lo había explicado yo en clase, ¿cierto que sí? Ya lo hemos explicado. Entonces, Sí, hoy profe. queda recordado, ¿no? Esa es una función del profesor, recordarlo. Bueno, entonces, si usted ve la más isobifásica en menos 30, el eje identificado, sin duda alguna, va a ser en D2, que queda a 60 grados, ¿cierto? Menos 30 más 60 están separados por 90 grados. Muy bien. Bueno, teniendo eso en cuenta, entonces vamos a trabajar hipertrofias. Vamos a hablar de hipertrofias. 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 Vamos a quitarle esto. Y entonces comencemos una nueva grabación acá. Ustedes sí están